Imagina que estás volando sobre el océano Atlántico. Miras por la ventana y solo ves agua, infinita en todas direcciones. De repente, la brújula empieza a comportarse de forma extraña. La radio emite interferencias. Intentas corregir el rumbo, pero ya no estás seguro de dónde estás. Y entonces, simplemente, desapareces. Durante décadas, historias como esta han alimentado la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de 3 Minutos Podcast. Hoy vamos a hablar sobre uno de los misterios más famosos del mundo, y sobre por qué, probablemente, no es un misterio en absoluto. Para empezar, hay un concepto clave que suele aparecer en estas teorías, la llamada línea agónica. Es una línea imaginaria que recorre la Tierra y marca los puntos donde el norte magnético y el norte geográfico coinciden. Es decir, donde una brújula apunta exactamente al norte verdadero. Esto, lejos de ser extraño, es completamente normal dentro de la geofísica. El campo magnético terrestre cambia constantemente, y estas líneas se desplazan con el tiempo. Durante ciertos periodos, esa línea pasó por el Triángulo de las Bermudas. ¿El resultado? Navegantes que, acostumbrados a corregir sus brújulas, podían sentirse desconcertados al ver que allí no hacía falta hacerlo. Pero atención, esto no provoca fallos, ni desapariciones, ni fenómenos extraños. Es simplemente una coincidencia geográfica que, con el tiempo, se utilizó para alimentar el misterio. Y aquí es donde empieza lo interesante, no tanto lo que ocurre, sino cómo se cuenta. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19. En diciembre de 1945, 5 aviones de entrenamiento despegaron desde Florida en una misión rutinaria. Lo que ocurrió después es el origen de muchas leyendas. Según la versión popular, las brújulas dejaron de funcionar, los pilotos entraron en pánico y desaparecieron sin explicación en medio de un fenómeno inexplicable. Pero si reconstruimos los hechos con detalle, la historia cambia bastante. El líder del escuadrón comenzó a dudar de su posición. Creyó estar sobre los Cayos de Florida cuando en realidad probablemente estaba en otro punto completamente distinto. Esa confusión lo llevó a tomar decisiones erróneas, y a adentrarse cada vez más en mar abierto. Mientras tanto, el tiempo empeoraba. Las condiciones se volvieron difíciles, la visibilidad bajó y el combustible empezó a agotarse. El resultado más probable es simple y trágico, los aviones se quedaron sin combustible y cayeron al océano. Nada paranormal. Nada inexplicable. Y sin embargo, cuando esta historia fue contada años después en revistas como Argosy o en libros de autores como Charles Berlitz, se transformó completamente. Se seleccionaron fragmentos de las comunicaciones más inquietantes. Se omitieron datos clave. Y se añadió un tono de misterio que sugería fuerzas desconocidas. Así nació el mito moderno. Pero no es el único caso. Otro ejemplo muy citado es el del barco USS Cyclops, desaparecido en 1918 con más de 300 personas a bordo. Nunca se encontraron restos. En versiones sensacionalistas, esto se presenta como una desaparición imposible. Pero en realidad, el barco transportaba una carga pesada, navegaba en una zona propensa a tormentas y tenía problemas estructurales conocidos. Hoy en día, muchos expertos consideran que pudo hundirse debido a una combinación de sobrecarga y mal tiempo. De nuevo, una tragedia real, reinterpretada como misterio. Y aún hay más. El avión Star Tiger, por ejemplo, desapareció durante un vuelo comercial. En los relatos populares, se habla de desaparición súbita en condiciones normales. Pero los registros indican que volaba a baja altitud, con mal tiempo y con limitaciones técnicas propias de la época. Si empiezas a ver el patrón, no es casualidad. Evento real. Circunstancias complejas. Información incompleta. Y finalmente, una historia reescrita para ser más intrigante. A esto hay que añadir un factor clave, el entorno. El Triángulo de las Bermudas no es una zona cualquiera. Es una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo. Está atravesada por la corriente del Golfo, una corriente potente que puede desplazar restos a gran velocidad.
Además, es una región donde se forman tormentas intensas, huracanes y fenómenos meteorológicos repentinos. En otras palabras, es un lugar donde los accidentes pueden ocurrir, y donde las evidencias pueden desaparecer rápidamente. Y eso último es clave. Porque muchas veces, lo que alimenta el misterio no es lo que ocurre, sino lo que no se encuentra después. Sin restos, sin explicaciones inmediatas, la imaginación llena los huecos. Y si a eso le sumas titulares llamativos, artículos sugerentes y libros que priorizan la narrativa sobre el rigor, tienes todos los ingredientes para crear una leyenda. Al final, el verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas no está en el océano. Está en cómo construimos historias. En cómo preferimos una explicación extraordinaria antes que una compleja. En cómo los silencios se convierten en enigmas. Y en cómo, a veces, una buena historia puede ser más poderosa que la realidad. Porque sí, la realidad puede ser menos espectacular que el mito, pero cuando la entiendes bien, resulta mucho más fascinante. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Para ti es gratis y nos ayudas a llegar a más personas a las que estas historias pueden resultar interesantes. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos mañana en una nueva emisión de 3 Minutos Podcast.